¿Pueden ustedes imaginarse una situación en la que un grupo de personas está atendiendo a una interpretación en lengua de señas y miran todos hacia el intérprete, pero el intérprete no se ve? Es decir, el intérprete es invisible. Esta situación es bastante absurda realmente. No obstante, en muchos códigos de ética para intérpretes de lenguas de señas, en no pocos cursos de formación de intérpretes, la imagen o la metáfora de un intérprete invisible tiene mucha fuerza. ¿Qué significa esta metáfora y por qué tiene la fuerza de la que les estoy hablando? Este video les va a hablar justamente de esa metáfora, la metáfora del intérprete invisible. La metáfora del intérprete invisible no se consigue únicamente en el entorno de las lenguas de señas, se consigue mucho más, podría decir, en el entorno de las lenguas habladas y sobre todo en el entorno de la traducción. La metáfora de la invisibilidad del intérprete y sobre todo de la invisibilidad del traductor fue introducida en un libro de historia de la traducción, un clásico publicado por Venuti, un historiador de la traducción. El título del libro es incluso ese. Según argumenta Venuti en su libro, a lo largo de toda la historia de la traducción, aparece sistemáticamente la idea de que el traductor debe ser tan fluido, tan liviano, tan transparente en el texto que produce que no se note para nada que él estuvo allí. Es decir, que la traducción es tan transparente que ni siquiera parece ser una traducción, sino que parece ser un original. Como si las decisiones que el intérprete tomara o el traductor tomara, como si todas las opciones que decide emprender, como si su propia presencia, como si su propio trabajo sencillamente no existieran. En el fondo estamos hablando de la misma idea según la cual el intérprete o el traductor son sencillamente sirvientes del texto, que están allí para hacer posible que pase de un emisor a un receptor, pero él mismo solamente es visto, el intérprete o el traductor, como un canal. En el fondo no se trata más que de una entelequia, de una idea, de una subjetividad perceptual de la persona que percibe el texto final, que no es capaz de reconocer en él elementos que él considere extraños y por tanto siente que está recibiendo el mensaje en la lengua que domina. Ahora, por supuesto, cuando el traductor o el intérprete son solamente un canal, esto abarata de alguna manera, desmerita su trabajo, desmerita la profundidad y la técnica y toda la competencia que hay que tener para realizar el trabajo de traducción o de interpretación, de tal manera que automáticamente si el intérprete o el traductor son solamente un canal, son solamente un elemento mecánico, pues también pueden ser baratos, es decir, pueden ser desechables, pueden ser descartables, pueden ser mal pagados, pueden ser ignorados, puede prescindirse de su nombre en el trabajo que se está entregando y por tanto esto tiene consecuencias éticas y consecuencias personales, profesionales muy graves para la persona que está realizando el trabajo de traducción o interpretación. Esto, por supuesto, es una idealización del trabajo de traducción o de interpretación que no tiene en cuenta que objetivamente no es posible que quien realiza el trabajo de mediación entre una lengua o una cultura A y una lengua y una cultura B realmente no esté presente plenamente como persona, que sus decisiones, que sus ideas, que su ideología, que el tono personal que tiene en cada momento o en una determinada situación no estén marcando definitivamente el texto que produce. Es decir, que en el fondo la idea de la invisibilidad es la misma idea que en otros contextos teóricos es llamada la domesticación del texto, de la traducción. ¿Qué quiere decir la domesticación? Que todo aquello que hay de desconocido, que hay de extranjero, que hay de alteridad en el texto que está siendo traducido o interpretado, desaparece completamente en el texto que está siendo entregado al final, como que todo lo que significa la alteridad, todo lo que significa los rasgos propios, intrínsecos de la cultura original, de la persona original, del texto original, desaparecen en virtud de adecuar el texto al público final. Es decir, el público final está acostumbrado a no recibir con agrado elementos extranjerizantes o elementos que evidencien la alteridad del otro y por tanto se conforma e incluso requiere que se le entregue un producto
producto en el cual el texto que recibe es absolutamente idéntico a los demás textos de su propia cultura. Esto es etnocentrismo puro y duro, es decir, es bastante el esquema de traducción cultural al que nos tiene acostumbrado el mundo anglosajón. Pensemos en Hollywood, por ejemplo, donde todo lo que hacen en otras culturas que se nos presentan, quizás vemos a las personas con otras ropas, comiendo otras cosas, las ciudades donde viven son diferentes, pero todo lo que dicen, todo lo que organizan, todo lo que plantean, se parece de manera absolutamente marcada a la manera en la que son los que producen la película. Es decir, como que si todo el mundo, en todo el orbe, todos fuéramos iguales a los anglosajones. Nuevamente, para ir al término de etnocentrismo, tenemos entonces que una cultura digiere, manipula, transforma los contenidos de otras culturas al traducirlos a ella, de manera que no haya diferencia entre el original y lo que está consumiendo. Y esto se parece también de una manera bastante marcada a la idea de la asimilación del extranjero a la cultura a donde emigra o donde se encuentra. Es decir, es la misma actitud de una comunidad dominante, mayoritaria, en la cual todos los rasgos propios de la cultura del extranjero tienen que desaparecer de su lengua, de sus costumbres, de su discurso, y tiene que ser exactamente igual a la cultura receptora, tiene que asimilarse 100% para ser aceptado. En el fondo, lo que hay detrás de esta idea de que el texto en la traducción debe ser domesticado es esa idea, es decir, convertirlo en una copia, en un espejo de la cultura receptora, que estamos en presencia entonces allí de la misma idea de la invisibilización del texto original y por tanto también la invisibilización del intérprete o el traductor que lo hace posible, porque ni el texto original ni la persona que lo tradujo aparecen en la versión final. Ahora bien, ¿qué tiene todo esto que ver con ustedes y qué tiene todo esto que ver con la interpretación y sobre todo con la interpretación de lenguas de señas? Como les decía al principio, es bastante difícil suponer o creer que esto es posible aplicarlo al campo de la interpretación en lenguas de señas, donde evidentemente, debido a que la información se transmite a través de un canal visual, que la persona que sea responsable de la transmisión sea invisible. Es decir, no tiene sentido. Y tienen razón si piensan así. Sin embargo, es bastante curioso darse cuenta de que los códigos de ética vigentes y que la mentalidad de muchos entrenadores, muchos formadores de intérpretes, tiene esta metáfora muy, muy marcada en su psique y la presenta desde un punto de vista ideológico permanentemente cuando defiende la neutralidad a capa y espada, la neutralidad en sí como un valor. Vamos por un momento a considerar el origen de la interpretación tal como la conocemos como práctica profesional en la vida actual, en la vida moderna. La interpretación como profesión, tal como la conocemos hoy en día, tiene su origen en los procesos de Nuremberg que tuvieron lugar después de terminar la Segunda Guerra Mundial en Alemania para juzgar a los criminales de guerra. En ese proceso, debido a la cantidad enorme de personas que tenían que ser juzgadas y también de testigos y de jueces, y además de eso de las lenguas que estaban comprometidas, pues imagínense la dificultad de realizar interpretaciones simultáneas o consecutivas de una situación como esta en una sala abierta donde hay tantísimas personas y donde hay tantísimos participantes. La solución encontrada fue meter a los intérpretes en cabinas, es decir, ya a este momento había la tecnología suficiente como para que los intérpretes de cada lengua se encerraran en cabinas lejos de la escena y permanecieran lejos de la mirada de los participantes y por un cable se comunicaran, cable que comunicaba a un micrófono y a unos auriculares, se comunicaran con quienes estaban hablando. Es decir, vemos que en esta situación el intérprete literalmente desaparece, se hace invisible. Y esa invisibilidad no solamente era física, se suponía que el intérprete tenía que ser lo más neutral posible, tratar hasta donde pudiera de transmitir la información que llegaba por una vía
hacia el otro canal, de manera que no hubiera ningún tipo de cambio significativo que pudiera alterar el proceso de aquel juicio. Es decir, el intérprete en esta situación es la corporeización más marcada que nosotros podemos imaginar del intérprete como un canal, como un puente, del intérprete como alguien que no participa realmente del proceso de interpretación, sino que está a un lado, y está tan a un lado que quienes están comprometidos en la comunicación ni siquiera lo ven. La interpretación según el modelo de este proceso en Nuremberg fue tan exitosa que realmente toda esa experiencia se convirtió en el modelo de lo que más adelante iba a ser la definición de la interpretación como oficio. Más adelante, poco después de eso, se fundaron organizaciones internacionales en las cuales más o menos se repetía el mismo proceso de que hubiera muchas lenguas comprometidas, de que hubiera muchas personas en una sala, en una única sala, y que los intérpretes estuvieran escondidos. Estos intérpretes eran personas muy profesionalizadas, eran personas que recibían un pago muy alto y por supuesto tenían un gran prestigio. Entonces, todo el prestigio académico, social, publicitario que estas personas recibían hicieron que ellas y que esa situación se convirtiera en lo que es el ideal del intérprete. Y los programas de formación de intérpretes se fundamentaron en las experiencias de este grupo de personas. Ahora bien, sabemos que estos intérpretes no son realmente los que representan al grueso de las personas que hacen interpretación en el mundo. Realmente el grueso de este tipo de intercambios ocurre en el contexto comunitario, donde se trata de una situación absolutamente diferente. Sin embargo, como quienes por lo general interpretan para el contexto comunitario, interpretan para personas pobres, fuera de la escena de las grandes instituciones, pues estas personas que trabajan aquí como intérpretes son mal pagadas, no tienen muchas posibilidades de acceder a recursos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cómo vemos reflejado el tema de la interpretación basada en el modelo el intérprete de la ONU, o que es el llamado el intérprete de conferencias? Lo vemos, por ejemplo, muy claramente en estrategias seguidas también en la interpretación comunitaria, como por ejemplo lo que es la referencia al discurso directo. Es decir, el hecho de que el intérprete interprete a la persona que habla en primera persona, es decir, la otra persona está hablando, yo estoy interpretando y yo hablo en primera persona. Yo creo que esto tiene que ser así y así. Por ejemplo, esto es una consecuencia absolutamente directa de lo primero, es decir, donde el intérprete asume un rol absolutamente alejado, y es tanto así que él como persona desaparece y en su lugar se corporeiza la persona que está siendo interpretada. Ahora bien, no solamente estoy hablando de esta estrategia de asumir la primera persona como la persona del discurso, se trata también de otras cosas. Por ejemplo, no hacer adiciones a lo que se está interpretando, no llegar a hacer omisiones, es decir, no recortar nada, no hacer adaptaciones, no realizar opiniones o comentarios, etcétera. Es decir, el intérprete se hace tan a un lado que nosotros metafóricamente podemos decir que es invisible. Ahora bien, nosotros sabemos que en el caso de la comunicación de la persona sorda con su entorno directo oyente, por lo general, el trabajo de interpretar en esa situación es el trabajo de interpretación comunitaria. ¿Por qué razón? Porque la persona sorda, en virtud de su historia, en virtud de su socialización, de su escolarización, de su situación social, etcétera, suele ser una persona que no tiene el mismo poder, el mismo acceso a los recursos, la misma información, la misma capacidad de acceder a los principios que rigen el mundo con el cual se está comunicando. Es decir, la persona sorda suele ser una persona que está en profunda desventaja en relación con el entorno oyente, para el cual el intérprete se activa para garantizar la comunicación. El hecho de que el intérprete se retira y considere que tiene que hacerse invisible deja al sordo en una situación de extrema minusvalía, porque es muy probable que esa persona sorda, ese cliente sordo, necesite que el intérprete no solamente diga con lo que la persona sorda está diciendo o lo que la persona oyente está diciendo, sino que tiene que intervenir permanentemente para hacer acotaciones, para hacer adiciones,
para explicar, para compensar vacíos de información que permitan a la persona oyente que no sabe nada de la comunidad sorda comprender mejor qué es lo que o por qué razón la persona sorda está diciendo lo que dice, etcétera, etcétera. Y si sumamos a esto el hecho de que el intérprete de lenguas de señas en situación comunitaria es la persona responsable de administrar los turnos, es decir, de decidir cuándo cuando tú intervienen, porque tienen que ponerse de acuerdo con los demás para poder interpretarlos a ambos. Pues el asumir ese rol de administrador de turnos tiene el carácter de darle al intérprete un enorme poder que va muchísimo más allá de lo que nosotros podemos considerar una posición neutral. Vemos entonces que la invisibilidad del intérprete como metáfora no es más que otra manera de decir lo mismo que dice el ideal de la neutralidad del intérprete, y también tenemos entonces que ver que ese ideal de neutralidad tiene que ser visto con absoluta responsabilidad, con muchísimo cuidado, porque puede convertirse automáticamente en la decisión del intérprete de no apoyar a la persona sorda en el proceso en el que está inmersa en una situación determinada de interpretación, y puede negarle el apoyo que necesita la persona sorda para poder tomar decisiones informadas. La metáfora de invisibilidad del intérprete es una utopía. Esto realmente nosotros sabemos bien, y los intérpretes entre ustedes que tienen experiencia en diferentes contextos clínicos, jurídicos, de otra índole, saben que esto es realmente una utopía, que esto no es posible. En un video posterior les voy a comentar de manera más detallada en lo que consiste el principio de la domesticación del que les hablé hace unos minutos, y su opuesto, la extranjerización del texto en el proceso de interpretación o traducción considerado desde el punto de vista histórico.